Amigos, el voto es un derecho que debemos ejercer como mexicanos y más que hablar o decirles por quién votar, hoy daremos un paso por las razones para ejercer un voto con responsabilidad. Toda esta y más información te la tenemos en tu canal Nota Gorda. Yo soy tu amiga Yomira, pero antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. Como suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. De igual forma, apoyándonos y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Comenzamos. Y ahora sí nos arrancamos con estos puntos que debemos tomar en cuenta antes de ejercer nuestro voto. Como primer punto tenemos que el PRI roba la elección presidencial de 1988. Esta elección que fue a favor de Carlos Salinas de Gortari y fue respaldada por el PAN, lo que se comprueba por la decisión del blanquiazul en voz de Diego Fernández de Ceballo, quien exigió la destrucción de los paquetes electorales que podrían haber demostrado uno de los fraudes electorales más groseros que se le han hecho a la nación mexicana. En aquel entonces, las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación y la validación de la elección, que hoy sanciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La realizaba la Cámara de Diputados, que contaba con mayoría calificada con 262 legisladores del PRI y 101 del PAN. En 1988, el Senado constaba de 64 legisladores, de los cuales 60 eran del PRI y 4 del Partido Mexicano Socialista, pues el PRD aún no existía, pues este partido fue fundado en 1989. Punto número 2. PRI y PAN fundaron el IFE. Producto del fraude de 1988, en 1990, PRI y PAN fundan el Instituto Federal Electoral para garantizar elecciones limpias. La realidad se ha impuesto y las únicas elecciones medianamente limpias fueron las del 2000, cuando se eligió a Vicente Fox, y la más reciente en el 2018, cuando tuvieron que representar la victoria de Andrés Manuel López Obrador, porque las demás han sido completamente un fraude. Punto número 3. Ya fuimos Venezuela. En 1993 le quitan 3 ceros a la moneda para reducir la percepción de la altísima inflación que padecíamos, así como la que tanto critican en Venezuela. En febrero de 1988, la inflación era del 179.73%. En este momento gobernaba Miguel de la Madrid, luego comenzó a bajar. Para noviembre de 1990, la inflación alcanzó 30.21%. Era el sexenio de las privatizaciones y gobernaba Carlos Salinas de Gortari. El Estado estaba perdiendo fuerza económica y el índice inflacionario era muy inestable, lo cual terminó disfrazando al quitar 3 ceros a la moneda e inventar los nuevos pesos. Punto número 4. El famoso FOBAPROA, la solidaridad voluntariamente o a fuerzas con los banqueros. En 1998, los diputados del PRI, otra vez respaldados por el PAN, crean el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, convirtiendo en deuda pública el 63% de la deuda de empresarios y banqueros irresponsables. El Estado adquirió una deuda por 552 mil millones de pesos. A septiembre del 2020 se habían pagado a los bancos poco más de 700 mil millones de pesos, pero por los intereses la deuda quedó en aproximadamente 2 billones de pesos, es decir, 4 veces más de la cifra adquirida, misma que se terminará de pagar en el 2070. Imagínense, ni a nosotros nos va a tocar eso. Punto número 5. Fox cometió el delito de abuso de poder. En el 2004, Vicente Fox, presidente de extracción panista, utiliza fracciosamente a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, para promover el desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, para que respondiera por no acatar la orden de un juez de pagar una gigantesca multa por la expropiación de un terreno para abrir una calle y conectar un hospital. Punto número 6. Legisladores del PRIAN le cumplen a Fox.
En el 2005, el PAN, ahora respaldado por el PRI, cumple el capricho de Fox al desaforar a López Obrador mediante un juicio en la Cámara de Diputados. La tirada era mantener a López Obrador en la cárcel para que así tuviera antecedentes penales y no pudiera aparecer en las elecciones presidenciales del 2006. Al ver que el capricho del presidente Fox convertiría a López Obrador en un mártir de la democracia, legisladores del PAN pagaron de buena voluntad, por así decirlo, la fianza de 2,000 pesos que fijó el Ministerio Público para que el jefe de gobierno del Distrito Federal no fuera arrestado y enfrentara su proceso en libertad. Punto número 7. El fraude electoral del 2006. En el 2006, el PAN, nuevamente con el respaldo del PRI, se roba las elecciones presidenciales en favor de Felipe Calderón, quien, como un vulgar delincuente, recibió en los primeros minutos del 1 de diciembre el mando simbólico de la fuerza pública, Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Policía Federal y PGR, y tuvo que entrar y salir por la puerta trasera del Palacio Legislativo de San Lorenzo para rendir por la fuerza la protesta de ley como presidente de la República. Después del gigantesco repudio público en la Cámara de Diputados, Calderón asistió a un evento privado que le organizaron sus cuates en el Auditorio Nacional. El show fue dirigido por el asesor en imagen pública Víctor Gordoa y la comunicadora Fernanda Familiar. Punto número 8. Inicia la falsa guerra contra el narco de Calderón. El 11 de diciembre, a 10 días de usurpada la presidencia, Felipe Calderón, de extracción panista, comenzó una falsa guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, para de alguna forma validarse en el poder a pesar de haber sido exhibido el fraude electoral. La medida, sin un marco legal adecuado, fue respaldada por el PRI y comandada por el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, hoy preso y bajo proceso judicial en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico. Se estima que esta injustificada medida dejó una estela de más de 125,000 muertos. Punto número 9. Calderón entrega industria eléctrica a privados nacionales y extranjeros. En el 2009, Felipe Calderón, con engaños y por medio de un decreto presidencial, extinguió la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, que administraba el suministro de energía eléctrica en la Ciudad de México, el Estado de México y parte de los estados de Hidalgo, Morelos y Puebla. Miles de trabajadores quedaron sin empleo y las plantas generadoras de electricidad fueron tomadas de inmediato por el Ejército para posteriormente ser entregadas a la Comisión Federal de Electricidad, la cual ya tenían pactos con empresas privadas nacionales y extranjeras para comenzar la subasta de la generación de uno de los recursos más indispensables en los hogares mexicanos. El argumento de Calderón fue que, si el presidente Lázaro Cárdenas le concedió responsabilidades a Luz y Fuerza con un decreto presidencial y una ley en 1937, de la misma forma se le podía retirar dichas responsabilidades y desaparecerla al no haber labores que realizar. Adicionalmente, pretextó el alto costo del mantenimiento de la empresa, pues supuestamente gastaba más de lo que tenía ingresos. Según sus propias palabras, se ofreció a los trabajadores una liquidación por encima de la ley, que para su comprensión definió como el equivalente a 33 meses del sueldo de cada trabajador según sus responsabilidades laborales. Los jubilados seguirían recibiendo su pago mensual respetando sus derechos, pero con el esquema del gobierno federal. Punto número 10. Abren la puerta a la subcontratación ilegal. El 29 de diciembre de 2012, a 2 días de que Felipe Calderón dejara la presidencia de la República, el PAN, respaldado por el PRI, aprobó en la Cámara de Diputados la reforma laboral que quitó aún más derechos a los trabajadores y abrió las puertas de par en par a la subcontratación más ilegal que se ha visto en México. Punto número 11. Fraude electoral del 2012. En 2012, el PRI, ahora respaldado por el PAN, hace nuevo fraude electoral para llevar a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. La medida contó con la venia de los dos expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. El papel más miserable lo realizó Fox al reunirse con la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y llamarla públicamente mi presidenta, para luego abandonarla y decantarse en favor del hijo pródigo de Atlacomulco.
A cuanto Peña Nieto asumió la presidencia de la República, su gobierno entregó a la panista 1,000 millones de pesos para su organización civil Juntos Podemos, que se dedica a la atención de migrantes en Estados Unidos. A la fecha no se sabe qué hizo en realidad doña Josefina con ese dinero. Punto número 12. Pacto por México. Comienza la subasta del resto de los recursos nacionales. El 2 de diciembre, al día siguiente de iniciado el nuevo gobierno usurpador, ahora encabezado por Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y su nuevo fichaje, el PRD, firmaron el Pacto por México en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, lo que abrió la puerta formalmente al que es considerado el sexenio más corrupto de los últimos años. Los emblemas fueron la reforma energética y la reforma educativa. La primera se aprobó a billetazos y la segunda resultó ser un complemento a la reforma laboral, pues se hizo más por regularizar el ingreso y permanencia de los docentes que por mejorar la calidad de los contenidos educativos y la infraestructura de los planteles. Punto número 13. Peña Nieto entrega petróleo y gas a privados nacionales y extranjeros. En el 2013, el PRI y el PAN aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma energética y con ello comenzó formalmente la subasta del petróleo y el gas en favor de empresas privadas nacionales y extranjeras, consumando así el que podía ser uno de los mayores robos a la nación de los últimos gobiernos. Para reducir el rechazo popular, Peña Nieto engañó alteramente a la ciudadanía afirmando que se tomaría palabra por palabra el artículo 27 constitucional de tiempos del presidente Lázaro Cárdenas. Hoy sabemos que dicha reforma fue aprobada por legisladores de ambos partidos, que fueron sobornados para emitir su voto a favor. Tan solo Ricardo Anaya, quien actualmente recorre el país buscando ser el candidato del PAN a la presidencia de la República en el 2024, recibió 6 millones de pesos. Según la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos, quien actualmente es testigo colaborador de la FGR, en el caso Odebrecht y actos de corrupción en perjuicio de Pemex y del Estado mexicano, estos son algunos de los señalamientos más graves ocurridos en los sexenios del PRI y del PAN y en las legislaturas de estos partidos que han sostenido en la Cámara de Diputados. Pero recordemos también que el PRI aumentó el IVA del 10% al 15% en 1995 y luego en el 2010 el PAN lo incrementó del 15% al 16%. Las masacres de Actel y Aguas Blancas en el estado de Chiapas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la represión de los opositores a la construcción del aeropuerto de Texcoco en San Salvador, Atenco, Estado de México, por órdenes del gobernador Enrique Peña Nieto, quien contó con el apoyo de la entonces Policía Federal Preventiva enviada por el presidente de la República, Vicente Fox, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapan en el estado de Guerrero durante el gobierno del entonces presidente Peña Nieto, el asesinato extrajudicial de jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército mexicano, también con Peña Nieto, el virreinato de Alfredo Castillo, enviado de Peña Nieto al estado de Michoacán para mediar en el conflicto entre el gobierno estatal y las autodefensas comandadas por el finado José Manuel Mireles, quien incluso fue encarcelado injustamente debido a la creciente ola de la delincuencia organizada que ya tocaba la intimidad de las familias más humildes. La iniciativa Mérida y el operativo Rápido y Furioso, que consistieron en recibir el apoyo económico y tacto del gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada durante el gobierno de Felipe Calderón, estas resultaron más una intervención extranjera que una colaboración en materia de seguridad interior y exterior. Y podríamos seguir con estos eventos interminables de gobiernos como el PRI y el PAN, pero es aquí donde yo te pregunto, este 6 de junio, ¿por quién vas a votar? Y amigos, este 6 de junio demos un voto inteligente. Recordemos que tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Nos vemos la próxima. Amigos, gracias por llegar a esta parte del video. Te invitamos a seguir formando parte de tu canal Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. De igual forma, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Muchas gracias.